Hubo un tiempo en España en el que entrar en el Corte Inglés no era simplemente ir de compras, era otra cosa. Era ponerse la ropa buena, bajar al centro un sábado y mirar escaparates con la sensación de que el país, por fin, se estaba volviendo moderno. Para muchos, era el lugar donde se compraban las cosas importantes. Para otros, era casi una excursión familiar. Y para varias generaciones, fue mucho más que una empresa. Fue una forma de entender el progreso. Pero aquí está la pregunta: ¿cómo consiguió una simple sastrería convertirse en uno de los grandes símbolos de la vida española? Y más importante todavía, ¿cómo pudo un lugar que parecía eterno empezar a perder aquella magia? La historia empieza lejos del gigante que todos recordamos. Empieza en Madrid, en una pequeña sastrería fundada en 1890, entre las calles Preciados, Carmen y Rompelanzas. Se llamaba El Corte Inglés. En 1935, Ramón Areces Rodríguez, con el respaldo de su tío César Rodríguez, compró aquel negocio. 4 años después, adquirieron la finca de Preciados 3, y en junio de 1940, cuando la empresa apenas tenía 7 empleados, quedó constituida oficialmente la sociedad El Corte Inglés. 7 personas. Nada hacía pensar entonces que de ahí saldría una de las marcas más influyentes de la historia de España. Y quizá esa sea la primera razón por la que esta historia conecta tanto, porque no nace del privilegio, nace de la visión. Nace de alguien que entendió, antes que muchos otros, que España no solo necesitaba tiendas, necesitaba aspiraciones. Necesitaba lugares donde la gente sintiera que había un futuro prometedor para el país. Entre 1945 y 1946, el edificio de Preciados fue reformado por completo y se implantó una estructura de venta por departamentos propia del gran almacén moderno, inspirado en los grandes almacenes de Estados Unidos. Hoy en día nos parece normal, pero en aquella España de posguerra no lo era en absoluto. Aquello significaba orden, variedad, atención, presentación y una nueva forma de comprar. No se trataba solo de vender más, se trataba de hacer que el cliente sintiera algo distinto al cruzar la puerta. Y lo sintió, porque para muchísimos españoles, el Corte Inglés fue el primer sitio donde comprar dejó de ser un acto puramente práctico para convertirse en una experiencia. Allí estaba la ropa bien colocada, sus vendedores bien vestidos, listos para ayudar siempre con una sonrisa. La sensación de abundancia. Mientras fuera España avanzaba a trompicones, dentro de aquellos edificios todo parecía estar bajo control. Todo parecía mejor pensado, más elegante, más seguro. Y eso, en un país que estaba aprendiendo a crecer, tenía un valor emocional enorme. El Corte Inglés no solo vendía productos, vendía tranquilidad, vendía confianza, vendía la sensación de que las cosas podían salir bien. Por eso su expansión fue tan importante. No se limitó a abrir tiendas, fue extendiendo una idea de modernidad por toda España. En 1960 apareció por primera vez una frase que terminaría incrustándose en la memoria colectiva: ya es primavera en el Corte Inglés. En 1962 inauguró su segundo centro en Plaza Cataluña, en Barcelona, al mismo tiempo que abría centros en Sevilla y Bilbao. En 1966 nació la tarjeta de compra. En 1969 se creó Viajes El Corte Inglés y en 1972 apareció por primera vez impreso un lema decisivo: si no queda satisfecho, le devolvemos su dinero. Todo eso, junto, construyó algo poderosísimo, la idea de que comprar allí era comprar sin miedo. Y cuando una marca consigue eso, deja de ser solo una marca, se convierte en costumbre, se convierte en refugio. Para muchas familias españolas, ir a El Corte Inglés era vivir un pequeño ritual. Era la vuelta al cole, la ropa para la comunión de los niños, el regalo de Navidad, la vajilla de Pontesa. Era un lugar donde no solo se compraba, se paseaba, se miraba, se imaginaba la vida un poco mejor de lo que era. Todo eso fue creando una emoción colectiva que muy pocas empresas han conseguido provocar en España. ¿Conocías todo lo que El Corte Inglés supuso para la sociedad española? Déjamelo en comentarios. Y quédate, porque lo más interesante de esta historia llega justo después, cuando ese símbolo de ascenso social alcanza su cima y empieza, poco a poco, a cambiar. Durante décadas, El Corte Inglés fue perfeccionando su modelo. Su fuerza no estaba solo en vender mucho, sino en vender de una forma que parecía nueva para la época.
Gran variedad, trato personalizado, garantía, financiación, marcas, servicios y una enorme capacidad para hacer sentir al cliente en el centro. Hoy la propia compañía sigue definiendo su modelo como uno basado en la experiencia y la confianza mutua con el cliente, y esa idea ya estaba en el corazón del negocio desde hace décadas. Después llegó el gran despegue. En 1979 nació Hipercor. En 1989, tras la muerte de Ramón Areces, Isidoro Álvarez asumió la presidencia y se convirtió en el gran artífice de la expansión moderna de la compañía. Y en 1995, El Corte Inglés adquirió los activos de Galerías Preciados, su gran rival histórico. Aquello fue mucho más que una operación empresarial. Fue la confirmación de que había ganado la gran batalla comercial del siglo XX en España. Y entonces llegó la época dorada, la etapa en la que parecía que El Corte Inglés formaba parte de cada etapa de nuestra vida. En los regalos de Reyes, en las primeras televisiones buenas, en los viajes, en la vuelta al cole. Era casi imposible crecer en España sin que El Corte Inglés apareciera, de una forma u otra, en algún recuerdo importante. Y los números lo confirmaban. En el ejercicio 2007, el grupo alcanzó una cifra total de negocio de 17.897,98 millones de euros. Situó su plantilla en 109.800 personas y sus tiendas recibieron unos 649 millones de visitantes. Es difícil exagerar lo que eso significaba. No era solo una gran empresa, era uno de los grandes escenarios de la vida española. Pero aquí aparece la gran pregunta que sostiene toda la segunda mitad de esta historia. Si funcionaba tan bien, ¿qué fue lo que ocurrió? La respuesta corta es esta: cambió España. Y cuando cambia un país, cambian también sus símbolos. La crisis de 2008 fue el primer gran golpe. En el ejercicio 2008, la cifra de negocio del grupo cayó a 17.362,53 millones de euros, un 3,5% menos que el año anterior, y el beneficio atribuido a la sociedad dominante bajó a 382 millones, un desplome del 46,7%. El propio informe anual lo vinculó directamente a la caída del consumo en España. Ya no era solo una mala racha, era el aviso de que el mundo alrededor estaba cambiando demasiado deprisa. A partir de ahí, el problema fue más profundo. No era solo la economía, era el cambio de hábitos. La gente empezó a comprar más rápido, más barato, online, con menos paciencia y menos apego al ritual. A las nuevas generaciones ya no les seducía la idea de ir a comprar a un lugar físico y ser atendido. En la era de lo inmediato, comprar desde el sofá de casa era mucho más cómodo que arreglarse y bajar al centro. Y entonces ocurrió algo inevitable. El Corte Inglés tuvo que dejar de parecer eterno, para intentar seguir siendo útil. Tras la muerte de Isidoro Álvarez en 2014, llegaron varios cambios de presidencia. Dimas Jimeno en 2014, Jesús Nuño de la Rosa en 2018, Marta Álvarez en 2019 y en enero de 2026, Cristina Álvarez. Ya no era la etapa del gran líder casi mítico asociado a una era. Era otra cosa, una compañía obligada a redefinirse en un mundo completamente distinto. Hoy El Corte Inglés sigue defendiendo un modelo basado en la experiencia, la confianza, la calidad, el servicio y la combinación de tienda física con entorno online. Al cierre del ejercicio 2024, el grupo contaba con 70 grandes almacenes en España y 2 en Portugal. Y en documentación corporativa publicada en 2026, afirma emplear a más de 81.700 personas y contar con aproximadamente 1.600 establecimientos comerciales. Es decir, ya no ocupa exactamente el mismo lugar sentimental que en los años dorados, pero sigue siendo una de las grandes empresas del país y es todo un ejemplo de resiliencia empresarial. Porque El Corte Inglés sigue ahí, pero lo que muchos echan de menos no es solo el edificio, es la sensación. Esa sensación de entrar y creer, aunque fuera por unos minutos, que todo estaba en su sitio. Que el futuro era limpio, luminoso y ordenado. Que crecer como país también consistía en poder pasear por unas plantas impecables, mirar un escaparate y pensar, sí, nosotros también hemos llegado. Por eso hablar de El Corte Inglés no es hablar solo de comercio, es hablar de nuestros padres, de los sábados en el centro, de una España que quería dejar atrás la escasez y parecerse, por fin, a esa modernidad que se veía en las películas de la tele.
Y por eso esta historia sigue emocionando. Porque en el fondo no cuenta solo cómo nació, creció y cambió una empresa. Cuenta cómo cambió España. Y seguro que recuerdas también aquellas conversaciones que tenías con tus vecinos cuando bajabas al kiosco a comprar el periódico o te llevaban a por un helado. Hoy en día ya casi no quedan kioscos como los de hace 20 años, y no solo se están perdiendo negocios, sino un modo de vida donde salías a la calle y conocías a casi todo el mundo, y no solo de vista. Pero ¿qué pasó para que los kioscos empezaran a cerrar?